Buenas noches, qué bendición estar con ustedes en esta noche de miércoles. Es un placer el poder compartir la palabra en el estudio de media semana de la Iglesia Bíblica Fundamental. Queremos extender un caluroso saludo a todos los miembros de la iglesia que nos ven y a aquellos que comparten este tiempo con nosotros desde El Salvador, Costa Rica, México y quién sabe cuántos otros más países están representados. Es, como dije, un privilegio el poder compartir la palabra con ustedes. En los estudios anteriores hemos respondido ya a algunas de las preguntas claves acerca de Dios. Hemos llegado a la conclusión de que Dios sí existe. Hemos hablado de quién es ese Dios, el único y verdadero. Y también hemos respondido a la pregunta de cómo es Dios. Pero esta noche nos ocupa otra pregunta muy lógica, que es el resultado de las anteriores, y esa es, ¿qué hace Dios? Y yo creo que qué mejor representación de lo que hace Dios, como lo puso Miguel Ángel en ese famoso lienzo de la creación, donde él en su imaginación pensó en dos manos, la mano creadora y la mano creada, donde está representado ese acto creativo de Génesis 3 del hombre. Pero quisiera comenzar esta noche primero con una oración y segundo leyendo el pasaje de Isaías capítulo 45 versos del 5 al 7, como puede ver ahí en la pantalla. Así que le rogaría que incline su cabeza y vamos a orarle a ese único y Dios verdadero, el omnipresente, omnisciente y omnipotente. Bendito Señor, que tú lo conoces todo, que lo puedes todo, que es el que nos sostiene y nos da vida a cada momento. A ti venimos, Señor, para suplicarte entendimiento, iluminación, para conocerte un poco más en esta noche por medio de saber cuáles son tus obras, qué es lo que tú haces, Señor. Así que pedimos que seas tú el maestro y nosotros podamos ser los alumnos a tus pies que sepan aprovechar tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías 45, versículos del 5 al 7, y esto es solamente un par de versos introductorios al estudio de esta noche. Dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Ahí está descartando el politeísmo, el triteísmo, el panteísmo y todo eso, porque solamente Él es Dios. Fuera de Él, dice, no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, del oriente al occidente, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y esos versos vienen básicamente a resumir en unas cuantas palabras lo que hace Dios. Al hablar de lo que hace Dios, estamos hablando definitivamente acerca de las obras de Dios. No necesariamente lo que hace hoy en día, sino lo que ha hecho en el pasado, hace y hará, las obras de Dios. Pero el tema de las obras de Dios nos obliga a comenzar de lo que se conoce como el decreto de Dios. Dios, de acuerdo a esto, es el que decreta todas las cosas. Cuando hablamos de decretar, no estamos usando esa palabra a la ligera como se usa ahora en muchas iglesias donde la gente decreta y declara. Aquí estamos hablando de los decretos del Creador. Y la palabra decreto quiere decir decidir, resolver, determinar, hacer algo.
Entonces, cuando hablamos de los decretos de Dios, estos se refieren al eterno propósito de Dios, por el cual Él predetermina todas las cosas para su gloria. Y creo que vale la pena que pongamos un poquito de atención a esta definición. Primero es el eterno propósito. Dios no va resolviendo las cosas a medida que se van dando, sino que ya Él desde el principio tiene un propósito y un plan. En ese plan, Él ha predeterminado todas las cosas para que no importa si sean calamidades o sean felicidades, como dice Isaías, todo redunde para la gloria de Él. Entonces, cuando Dios decreta, Él decide que las cosas se hagan. Pero este verso también nos hace ver que Dios, siendo el único y verdadero, siendo el creador de todo, Él es libre de hacer lo que quiera. Y esto viene a responder a muchas de las preguntas que normalmente escuchamos de gente que, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿O por qué Dios permitió eso? ¿O por qué Dios mandó eso? Simplemente porque Él es Dios. Y en nuestro concepto de Dios, Dios es el soberano. Él es el dueño de la creación. Por lo tanto, Él es libre de hacer lo que a Él le plazca. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no, Él es el dueño. Él es el que ha creado todo. Entonces, en lugar de quejarnos, deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para que esto suceda en mi vida? Yo sé que tú buscas mi propio bienestar, así que no voy a cuestionar tu decreto, nomás hazme ver para qué, para que yo lo entienda. Entonces, por definición, un decreto es una decisión hecha por alguien que tiene la autoridad para hacerlo. En este caso, Dios es el creador, Dios por tanto es el soberano de la creación y Él tiene toda la libertad y toda la autoridad para hacer como Él crea conveniente, como a Él le plazca. La libertad para hacer los decretos. Cuando Dios decreta algo, sus decretos son eternos e inmutables. Primero acabamos de entender, el decreto de Dios viene desde la eternidad y no va a cambiar. Dios es inmutable, lo que Él decide es inmutable también. Como dije anteriormente, Dios no es un Dios que va reparando las cosas en el camino. No funcionó esto, lo voy a reparar. No. Él ha determinado todo, ya desde antes, desde la eternidad. A Dios no lo agarra nada por sorpresa. Él lo sabe todo. Dice la Escritura que en ese decreto de Dios, nosotros hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí nos habla de predestinación, nos habla de un propósito especial y nos habla de su voluntad. Él decreta o decide conforme a su voluntad. Y dice la Escritura también que conforme al propósito eterno de Dios que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, es que nosotros somos salvos. El propósito viene desde la eternidad. No es de que Dios dijo, el hombre pecó, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a solucionar este problema? No, ya en la sabiduría perfecta de Dios, en el conocimiento anticipado de Él, su presencia, Él ya tenía un plan, una solución conforme a ese propósito eterno. Y dice también la Escritura que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo,
no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que ni existíamos y ya Dios en su plan tenía la gracia de Cristo para nosotros. Al hablar de que sus decretos son inmutables, estamos diciendo que Dios no cambia su plan, que Dios no cambia sus propósitos, porque Él es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, su propósito nunca va a necesitar hacer cambios. Todo lo que Él ha decretado ha sido a la perfección, por lo tanto no va a cambiar. Entonces, sus decretos son eternos e inmutables y también sus decretos son inclusivos. Pongamos atención a esta palabra, inclusivos. Eso quiere decir que sus decretos incluyen su voluntad directiva y su voluntad permisiva. La voluntad directiva de Dios es: esto se va a hacer. La voluntad permisiva de Dios es dando libertad al hombre. La voluntad permisiva de Dios es la que nos permite a nosotros tomar nuestras propias decisiones. Decisiones que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios, pero que a la larga, conforme a su voluntad directiva y su propósito, aún esas malas decisiones que hacemos en la vida van a redundar para que se cumpla el propósito que Él ha determinado. Entonces, al hablar de voluntad directiva, podríamos estarnos refiriendo a todas las cosas que Dios ha hecho directamente. Por ejemplo, la creación. Esa es una obra directiva de Dios. La regeneración es una obra directiva de Dios. Ahí el hombre no tiene nada que ver. Es solamente su determinación y su decreto. Pero, como dije hace un par de segundos, la voluntad permisiva de Dios incluye todas las cosas que Él permite que sucedan para alcanzar su propósito. Por ejemplo, el pecado de Adán, por ejemplo. ¿Es eso parte de la voluntad directiva de Dios o de la voluntad permisiva? ¿Hizo Dios que Adán pecara? No directamente, pero en su voluntad permisiva sí lo permitió. Y aún en esa caída, el Señor va a usar eso para llevar a compleción su plan perfecto de redención, que es parte de su voluntad directiva. Otro ejemplo de la voluntad permisiva de Dios: la traición de Judas. Yo no creo que el Señor haya obrado directamente en Judas para que Judas traicionara al Señor, pero Él permitió que Judas tomara esa decisión, de nuevo para llevar a cabo el propósito eterno de redención por medio de Jesucristo, porque era necesario que en el plan perfecto Jesucristo muriera en el lugar de los pecadores para poderles traer salvación. Y eso me lleva a otro ejemplo de voluntad inclusiva: la crucifixión de Cristo. Ya estaba predeterminado que iba a suceder de esa manera. Miles de años antes ya el Señor lo había determinado, como lo vemos en el libro del Pentateuco, los 5 libros de la ley. Ya estaba dicho que él iba a morir en un madero como parte de esa voluntad directiva en ese caso y permisiva en el caso de los romanos y los judíos que lo crucificaron. Dice la Escritura, hablando de la traición de Judas, por ejemplo: mas he aquí, la mano del que me entregue está conmigo a la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Ahí se está refiriendo al propósito, al decreto eterno, según se ha determinado. Ya
años atrás, antes de la eternidad, el Señor había decretado que Jesucristo iba de morir en la cruz. Entonces, según se ha determinado, pero hay de aquel por quien el hombre es entregado. Y luego en el libro de los Hechos encontramos otro ejemplo, cuando dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Jesús, cuando hablaba con los discípulos, les decía, voy a Jerusalén y allá me van a insultar y a golpear y a crucificar. Eso ya ha sido predeterminado. O sea, no es de que coincidentalmente Herodes y Pilatos y los romanos y los religiosos judíos se les ocurrió, ya era parte del plan. Dios usó esas acciones voluntarias de ellos para llevar a cabo su propósito. Entonces, con eso vemos que aún las cosas que nosotros consideramos fue nuestra casualidad o nuestra voluntad, aún todo eso contribuye para su eterno propósito. Eso también vendría a incluir lo que llamamos la predestinación. Como puedes ver aquí en estos versos que están en la pantalla, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de que existiéramos, ya habíamos sido escogidos, antes de la fundación del mundo. Y luego dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que en la voluntad directiva de Dios, en los decretos de Dios, ya había sido determinado quiénes habían de ser escogidos, habían sido predestinados y habrían de ser llamados. Y luego dice acá, que a los que justificó, Él también glorificó. O sea que eso ya está predeterminado. Ahora, regresando a los decretos. Dios creó y sostiene la creación. Y eso nos vuelve a repetir aquella verdad que hablamos hace algunos días. Él es el único creador y todo lo demás que existe, material o inmaterial, todo fue creado por Él. Al hablar de la creación, lo primero que viene a nuestra mente es obviamente el universo, la tierra, incluyendo la tierra. Cuando no había absolutamente nada, Dios de la nada creó todas las cosas visibles e invisibles. Eso es lo que se llama en latín creación ex nihilo. De la nada Dios hizo algo porque Él es el creador. Dice el Salmo 90, antes que los montes fueran engendrados, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. No existía nada que nosotros podamos ver, conocer, y Dios ya existía. Y ya era Dios. No llegó a ser Dios, como dicen algunos. Y al pensar en el universo y en la tierra, eso nos lleva al famoso universo. Y universo se refiere a un verso. Un verso. Y ese es el famoso verso de Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y
la tierra. Dios el creador. Y no solamente la creó, sino que también Él es el que la sostiene. Algunos piensan que Dios hizo el mundo y se olvidó de Él. No, Dios es el sostenedor de todo lo que existe, como dice la carta de Pablo a los Colosenses. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ya Él existía. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿No te has puesto a pensar por qué este universo le llamamos el cosmos y no el caos? Porque el universo exhibe un orden. Ese orden fue establecido por Dios. A ese orden se refiere cuando dice, y en él todas las cosas permanecen. Si has estudiado un poquito de ciencia, te habrás aprendido que si tan solo pudiera cambiar un poquito cualquiera de las constantes cósmicas, la velocidad de la luz, la rotación de la Tierra, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, con una que cambiara, ya no tendríamos cosmos. Tendríamos caos. Tendríamos caos. Es Dios sosteniendo o haciendo que las cosas permanezcan en Él. El universo primero. Luego, los ángeles. La creación de los ángeles son parte de lo que Dios ha hecho. Cuando leemos el libro más antiguo de toda la Biblia, que tú pensarías que Génesis, no lo es. El libro más antiguo es Job. Y Job parece insinuar que los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra. Dice Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Buena pregunta para los que creen que el mundo siempre ha existido, ¿no? ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Aquí está dándonos a entender que antes de que creara lo material, Dios creó lo espiritual. Porque antes de que creara la tierra, dice, los hijos de Dios gritaban de gozo. Y ahí se está refiriendo a los ángeles. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Sería posible que Dios creó el universo como la morada de los ángeles y que después de crearlos, Él le dio forma a la tierra como nosotros la conocemos? Y sí, la posibilidad existe, porque los seres espirituales no necesitan un ambiente material. Entonces los ángeles existían antes de que existiera la tierra. Dice la Escritura que cuando el diablo se rebeló contra Dios, lo expulsó de los cielos. ¿Y hacia dónde lo habrá expulsado? Hacia la tierra. Y cuando ves en el libro de Génesis, ahí de repente aparece el diablo en el jardín del Edén. Porque acuérdate que el diablo es un ángel caído, por supuesto. Entonces Dios crea el universo, el cosmos, crea los ángeles y crea también al hombre. ¿Qué nos ha enseñado la ciencia? ¿Y cómo fácilmente creemos esa tontería? Nos ha enseñado que el hombre es el resultado de procesos evolutivos de millones de años y que de ahí
es que el hombre viene. Difícil creer eso. Necesitas mucha fe para creer esa afirmación. Eso es creer que viene de un gusano. O eso es creer que viene de un simio, de un gusano que se llegó a convertir en simio y el simio se llegó a convertir en hombre. Pero esto de que el hombre sea el resultado de procesos evolutivos es matemáticamente imposible. ¿Por qué? Si estudias ley de probabilidades, te darás cuenta que es probabilísticamente y matemáticamente imposible que algunos aminoácidos, como dicen los científicos, los aminoácidos contenidos en una célula, se hayan coincidentalmente juntados y hayan formado una célula. Y aun si eso fuera posible, vamos a darles el beneficio de la duda. ¿De dónde salieron los aminoácidos? ¿Fueron creados? ¿O como el niño de la leche? No, siempre han estado ahí. No. La ley de causa y efecto nos enseña que alguien tiene que haberlos creado. Dice la Escritura que en el sexto día de la creación, conocido como el Día del Hombre, Dios tomó del polvo de la tierra, le dio forma de hombre, y luego sopló aliento de vida en sus narices y le dio vida. Como bien dice Génesis 1:27, el hombre fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra, Él los creó. Y cuando dice imagen de Dios, vuelvo a recordar o a repetir lo que dije en la sesión anterior, no es que Dios tenga un cuerpo, sino con las características de personalidad que Dios tiene. Capacidad de razonar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir. Pero ese mismo Dios que creó al hombre es el que sostiene al hombre. Y cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad en general, tanto buenos como malos, porque dice la Escritura que el Dios del cielo es el que hace que salga su sol y alumbre a buenos y malos, es el que manda la lluvia sobre justos e injustos. Dios asegurándose no solamente de sostener al universo, sino que de sostener al hombre. Otro decreto de Dios, la salvación. Dios es el que salva. La salvación es una obra de Dios. ¿Cómo lo hace? Lo hace primero que todo proveyendo la justificación. Y vamos a ver que en ese acto de Dios hay un proceso que Él sigue para llevarnos a la salvación. Lo primero es proveer justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de cierto modo de redención, pero dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque como está escrito, maldito aquel que cuelga en un madero. Y dice la carta de Pablo a Tito, que Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda obra de maldad y para purificar para Él un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. Entonces ahí vemos que Dios provee la justificación, primero proveyendo la salvación, proveyendo justificación y proveyendo la redención. No puede haber redención sin haber justificación. Y no puede haber redención si no hay
propiciación. La propiciación es otro término importante de entender. El hacer propicio es el hacer posible que algo suceda. Y dice la Escritura que Dios exhibió a Jesucristo públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Tratemos de analizar este verso. Dios hizo propicio o posible la justificación del hombre, o sea, la declaración de justicia imputada sobre el hombre, porque Dios en su paciencia nos dejó pasar muchos pecados, pero en un momento determinado llevó a Jesucristo a la cruz para que Él fuera nuestra justicia y Él fuera nuestra propiciación. O sea que su sacrificio en la cruz hizo propicio o posible la obra salvadora. Dice la Escritura también que fue hecho como sus hermanos en todas las cosas, para que pudiera ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso en todas las cosas que pertenecen a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. En otras palabras, el sacrificio de Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y al ser redimidos, Dios lleva a cabo también la obra de reconciliación. Reconciliación se refiere a dos personas que están en enemistad. La enemistad de el hombre y Dios era debido al pecado del hombre, porque como vimos en la sesión anterior, Dios es extremadamente santo, perfectamente santo, y no puede permitir el pecado. Entonces, cuando el hombre peca, crea una división, una enemistad con Dios. Y esa enemistad viene a ser solucionada por medio de la reconciliación, como cuando dos amigos están peleados por algo que uno hizo. Tiene que haber una reconciliación entre ellos. Y Dios hizo posible la reconciliación. Dice la Escritura en la carta de Pablo a los Corintios, que todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él hizo la obra reconciliatoria. ¿Cómo la hizo? La hizo por medio de Jesucristo. Reparó la enemistad que había entre el hombre y Dios, o entre el hombre y Dios. Y no solamente eso, dice el verso, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, lo primero es, Dios fue el que hizo la obra reconciliatoria, no la hizo el hombre. No es del hombre me voy a poner en paz con Dios. Dios se puso en paz con el hombre. Y lo otro, ahora que hemos sido reconciliados, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación o la palabra de reconciliación, para que nosotros llevemos esa palabra a otras personas a través de todo este mundo y los llamemos a una reconciliación con Dios. Para que esa reconciliación suceda, es necesario que haya convicción en el corazón del hombre. Y como parte de la obra de Dios, Él no solamente justifica, propicia, redime y reconcilia, sino que también Él es el que trae la convicción al hombre, trayendo convicción al corazón. La semana pasada hablábamos de Dios en tres personas. El Padre planea o planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu dirige. ¿Cómo viene la convicción al corazón del hombre? Cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado en el sentido
te hace sentir mal, te hace ver que has hecho mal, de justicia, qué es lo correcto que debes de hacer, y de juicio, que si no lo haces, vas a ser juzgado por Dios. Pero la convicción viene solamente por el Espíritu Santo. El hombre puede tener remordimiento, pero la convicción de corazón solamente la da Dios, porque Él es el que hace toda la obra salvadora. Y por último, justifica, redime, hace propicio, trae convicción y regenera al hombre. Y te dije que todo es un proceso bien lógico. Dios no va a regenerar a alguien que no ha sido justificado. Dios no va a hacer propicia la salvación para alguien que no ha sido justificado o redimido. Dios no la va a hacer posible para alguien que no tiene convicción en su corazón. Entonces de ahí viene la obra regeneradora de Jesucristo. Cuando digo regeneradora, todos sabemos que la palabra gene tiene que ver con nuestra cosa interna de criaturas, los genes, como decimos. ¿Okay? Entonces, regenerar quiere decir volver a ser nuevo. Todo lo que habíamos deshecho o arruinado con nuestras acciones pecaminosas, cuando el Espíritu Santo nos trae a convicción, Dios regenera nuestra vida, o regenera al hombre, lo renueva de una manera, podríamos decirlo. Y esa obra tampoco la puede hacer el hombre. Algunos dicen, yo voy a cambiar. No, tú no puedes cambiar. Solamente Dios te puede cambiar, porque Él es el regenerador por medio de su Espíritu. Dice la Escritura, y aquí está toda la obra de Dios. Él nos salvó, no te salvaste. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, por su misericordia, sino conforme a su misericordia, dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que toda la obra salvadora es hecha por Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene de qué gloriarse. ¿Qué hace Dios con aquellos que han sido salvados, redimidos y regenerados? Bueno, Dios sigue haciendo el proceso, porque Dios mismo es el que los santifica, regenera y santifica, o sea, los hace apartados para Él, los aparta del pecado. Santo no quiere decir perfecto, eso solamente se refiere a Dios. Él es perfectamente santo. El hombre es potencialmente santo, y por eso el Señor nos aparta para Él, nos santifica, eso es lo que quiere decir la palabra, nos aparta del pecado, nos santifica del pecado, para que vivamos una vida que lo refleje a Él en este mundo. Y luego, cuando ya no estemos en este mundo, también Dios es el que hace la obra, porque Él es el que glorifica. O sea, Él nos va a sacar de este cuerpo corruptible y nos va a dar un nuevo cuerpo incorruptible en la presencia de su gloria en el reino de los cielos. O sea que la glorificación también es parte de la obra de Dios. Entonces, ya con eso, yo creo que estamos listos para responder a la pregunta: ¿y cómo puedo conocer a ese Dios? ¿Cómo puedo recibir esa justificación, redención y regeneración, santificación y glorificación en mi vida? Pero esa pregunta va a ser respondida en la siguiente sesión. ¿Cómo podemos conocer a Dios? El propósito de esta era cómo saber qué es lo que Dios hace. La otra es cómo lo puede hacer en nosotros, cómo podemos conocerle. Pero para eso, espero verte el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal IBF La Habra en Facebook. Estamos en vivo. Envíanos
tus peticiones, algún saludo, alguna pregunta. Trataremos de respondértela lo mejor posible y estaremos orando por tus necesidades de aquí hasta el otro miércoles. Bueno, te deseo que Dios te bendiga y pasa buenas noches.